Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Bienvenidos ciudadanos, servidores públicos, oyentes de Orden y Rectitud a este programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público del país. Un saludo especial a todos los oyentes de la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional, quienes gentilmente retransmiten este programa cada semana. Un cordial saludo también a los veedores ciudadanos de las distintas regiones del país. En esta misión nos acompaña en cabina Fabiola Niño Pérez, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, y quien les habla Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría, delegada para la descentralización y las entidades territoriales. Fabiola, bienvenida a este programa el día de hoy. Adrián, un saludo a usted y a todos los ciudadanos y servidores públicos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Orden y Rectitud, el programa que orienta la gestión administrativa para fomentar buenas prácticas y además informar a los ciudadanos que pueden participar en la construcción de un mejor país. Fabiola, comencemos entonces con un recuento de lo que nos trae las secciones del día de hoy. El invitado del día nos va a acompañar el doctor Fernando Augusto Segura Restrepo, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien nos explicará uno de los temas más importantes que venimos tratando desde el programa anterior, que son las veedurías ciudadanas y su función. En responsabilidades semanales les recordamos a los mandatarios y servidores públicos algunas de las obligaciones que deben cumplir para la próxima semana. Y como siempre contamos con nuestro informativo de la Procuraduría, en el que anunciamos las noticias más relevantes de las acciones disciplinarias, preventivas y de intervención del Ministerio Público. Y en que no le pase a usted, como siempre, un caso que nos ayuda a prevenir las equivocaciones en la gestión pública. Invitamos a nuestros oyentes a que se conecten con nosotros en Twitter, @pgn_col, y también estamos en Facebook, www.facebook.com/Procuraduría General. O si prefieren, pueden escribirnos a nuestro correo prensa@procuraduría.gov.co. Bueno, así comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Síganos en Twitter, @pgn_col. Invitado del día. Como lo hemos anunciado, el día de hoy nos acompaña en Orden y Rectitud el doctor Fernando Augusto Segura Restrepo, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, que nos explicará un tema que habíamos traído del programa anterior, que es el tema de las veedurías ciudadanas y su función. Tema de gran interés en la medida que se explica un elemento fundamental para el control social a la gestión pública. Doctor Fernando, bienvenido nuevamente a este programa el día de hoy. Hola Adrián, nuevamente muchas gracias por la invitación, complacido y contento de estar con ustedes nuevamente. Doctor Fernando, en el programa anterior abordamos con usted el tema de los instrumentos con los que cuenta la sociedad para hacer control social a la gestión pública, dentro de los cuales señalábamos como un elemento fundamental las veedurías ciudadanas. ¿Qué son realmente las veedurías ciudadanas? Pues como hablábamos la semana pasada, la veeduría ciudadana es un derecho que tienen ciudadanos o que tienen los ciudadanos para poder vigilar por la actividad que ejercen las autoridades públicas, las entidades o los servidores públicos. La ley lo faculta y, como su nombre lo indica, pues es el derecho que tiene para ver sobre la gestión de lo público y se ejerce como un derecho y una de las formas de manifestación de la participación ciudadana. ¿Qué funciones tienen las veedurías ciudadanas, doctor? Bueno, las veedurías ciudadanas tienen varias funciones. Pues las principales giran en torno a la vigilancia. Ellos tienen derecho y la función de vigilar tanto los procesos de planeación en los que se participa por parte de la comunidad en la gestión pública, tienen derecho a vigilar la asignación de presupuestos que se prevén por parte de las autoridades públicas, tienen derecho adicionalmente a vigilar y a recibir informes, observaciones por parte de los ejecutores de las políticas públicas, ya sean de los contratistas u otros actores. Tienen derecho y el deber de comunicar a los ciudadanos que hacen parte de sus colectividades sobre los hallazgos, avances o retrasos que encuentran los temas sobre los cuales hacen vigilancia, y pues cuando encuentran irregularidades pues tienen el deber de denunciar ante los entes de control competentes sobre aquellas irregularidades que identifican en el marco de su tarea de veeduría.
Muchos mandatarios se preguntan en ocasiones que los veedores ciudadanos, en vez de hacer un control, lo que hacen es una oposición. ¿Qué podemos decirle a los mandatarios frente a ese tema? Es un tema que podemos decir es una delgada línea. Infortunadamente, en nuestro país, en algunos escenarios, muchas veces los actores de oposición política que tienen derecho a hacer oposición a través del partido político y demás instancias a los alcaldes, utilizan la figura de la veeduría ciudadana para materializar ese derecho a la oposición. El llamado es decir, el derecho a la oposición es válido en Colombia, así como el derecho a hacer veeduría ciudadana. Y lo más importante es que la oposición se haga a través de la aprobación o rechazo de las políticas o de las acciones y de las ideologías que promueven los actores, y se hagan a través de los partidos políticos, que son los mecanismos que estableció la norma para ejercer ese derecho a la oposición. La veeduría ya debería atender directamente a la gestión, a la inversión de recursos, a los presupuestos y a las tareas. Y está mucho más asociada a velar por la adecuada implementación de las políticas, más que para juzgar de fondo, como lo hace un partido político, la ideología o el pensar o el actuar del administrador público. Entonces aquí es importante ejercer que ambos son escenarios que se ven como de vigilancia. Uno está ejercido por los partidos políticos en su derecho a ejercer oposición política, y el otro debería ser un mecanismo de vigilancia que tiene un propósito, es más propositivo, que es vigilar ya la adecuada ejecución de los recursos y sobre todo velar porque las autoridades se comprometan con lo que cumplieron. El que hace oposición desde el partido político puede ideológicamente oponer sus ideales a un alcalde o a un gobernador. El veedor ciudadano tiene que hacer vigilancia sobre el adecuado cumplimiento de lo que se comprometió el alcalde o gobernador a implementar, y que efectivamente se haga con los principios de moralidad, de eficiencia, de celeridad. Si yo tengo como veedor una oposición ideológica, no debería manifestarla en mi proceso de veeduría, porque estoy haciendo ejercicio de vigilancia y se entiende a una autoridad elegida democráticamente, donde la mayoría de la población aceptó que esa persona está ejerciendo unos ideales políticos y está ejerciendo unas actividades que están en un plan de gobierno. Doctor Fernando, ¿uno puede hacer veeduría frente a toda la administración o tiene que ser una veeduría específica? Hay varios tipos de veeduría. La veeduría se puede organizar para hacer vigilancia en general a la administración, digamos, a través de las instancias formales de participación, como los consejos territoriales de planeación, como las juntas de acción comunal, como las instancias formales. Se puede hacer vigilancia transversal a las actividades de la administración en ciertos temas. Las asociaciones de jóvenes pueden hacer, o el consejo de jóvenes puede hacer vigilancia a todas las políticas que sobre juventud se lideran por una autoridad local, y lo pueden hacer de forma general o lo pueden hacer de forma individual. Lo pueden hacer ya sobre un proyecto específico, sobre un contrato específico. Digamos, la ley no restringe el derecho a la veeduría, porque precisamente es un derecho a vigilar. Y uno quiere hacer una vigilancia, un contrato de obra específica en un departamento, pero resulta que esa obra son con recursos del gobierno nacional. ¿Se puede hacer veeduría? Claro que sí. Digamos, la veeduría se puede hacer a cualquier autoridad pública independientemente y que ejecute recursos públicos, independientemente que son de la nación o del territorio. Porque en últimas, un gobierno nacional también está elegido por los actores territoriales, y pues se debe también a la vigilancia y al poder ser sometido a discusión y vigilancia tanto por la comunidad afectada por la obra que se está ejecutando en el municipio, así sea de recursos de la nación, como de cualquier actor externo que, aunque no haga presencia en el territorio, puede tener intereses especiales o poder ejercer control de la adecuada ejecución de los recursos. Doctor Fernando, un tema clave es cómo se conforman las veedurías ciudadanas. Pues la ley es amplia en el aspecto. Lo importante es que sea conformada por ciudadanos en forma plural, o sea, que sea más de un ciudadano que tenga intereses específicos sobre algún tema y que se quiera organizar sobre ese mismo tema para ejercer vigilancia. ¿A dónde tienen que radicar esa veeduría, esa solicitud de veeduría? La veeduría como tal no tiene que ser la solicitud de veeduría, tiene que hacerse un registro. Cuando un grupo de ciudadanos decide asociarse para ejercer veeduría, tiene que registrarse como grupo de veedor ante o las personerías municipales en cada uno de los municipios, o ante las cámaras de comercio si quiere hacer veeduría a proyectos del departamento o de la nación.
¿Y debe haber un acta de constitución? ¿Debe haber un contenido en esa acta de constitución de la veeduría ciudadana? Es un formalismo y precisamente los formularios de registro que se hacen ante los personeros o ante las cámaras de comercio ya piden la información básica que formaliza la constitución de la veeduría. Pero puede que organizaciones ya constituidas decidan hacer veeduría. Entonces, digamos, una organización no gubernamental o una junta de acción comunal o un consejo ya conformado como instancia formal de participación que quiera hacer veeduría sobre un tema ya formalmente constituido como organización, lo puede hacer sobre un tema y también lo puede ejercer estando ya organizado. Importante eso precisamente porque muchas de las juntas de acción comunal en varias partes del país a veces se quedan en cierta medida vetadas para poder actuar, sienten que están vetadas para actuar. Y pueden hacerlo a través de una veeduría ciudadana. Lo pueden hacer, o sea, no más el hecho de conformarse como junta de acción, formalmente ya les da unas garantías frente al rol de ejercer vigilancia. Se pueden establecer como veedurías cuando tienen interés sobre un tema particular. Entonces, digamos, el alcalde va a pavimentar unas vías y va a hacer unos contratos y unas obras relacionadas con ese tema. La junta, además de existir y tener su derecho de opinar y de manifestarse frente a las actuaciones de la administración, puede constituirse como veeduría de ese proyecto y manifestar ante la personería que frente a ese proyecto puntual ellos se van a constituir como veeduría. Y es muy bueno también que le notifiquen a la entidad que lidera el tema que se van a constituir como veeduría, porque así la entidad tiene la oportunidad de poderlos convocar y hacer partícipe de las acciones que se lideren. Porque es muy importante esta pregunta que haces, porque efectivamente parte de las debilidades muchas veces al momento de convocar es que las entidades no tenemos claro sobre cuáles son los actores interesados en hacer vigilancia, y una de las formas que busca la ley del pedir que se registren o que se conformen como veeduría es precisamente para que la autoridad sepa a quién puede llamar y a quién puede rendirle cuentas sobre lo que hace. Doctor Fernando, ¿y quiénes no pueden hacer veeduría? Bueno, todos los ciudadanos por derecho tenemos el derecho a participar y a ejercer control a la gestión pública y tenemos derecho a asociarnos libremente frente a un tema de interés. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que si somos un actor, si es un servidor público o contratista público que está directamente involucrado con la entidad o sobre el programa, proyecto que se está haciendo la vigilancia, pues es mejor abstenerse de ejercer control, porque uno no puede ser juez y parte. Si yo soy directivo de una entidad y no me puedo constituir como veedor de las actividades que yo lidero desde la dirección que adelanto, porque efectivamente pues hay un conflicto de intereses. Pero yo como servidor público sí puedo hacer veeduría a las actividades que afectan mi localidad, siempre y cuando pues no sea el alcalde o el miembro de la colectividad de los servidores públicos que hacen parte del mismo. Es decir, un contratista de obra y quiere hacer veeduría a su mismo contrato de obra. No, hay un conflicto de interés latente, porque lo que te decía, uno no puede ser juez y parte, y hay un tema claro en materia de conflictos de interés, de inhabilidades, incompatibilidades que le impedirían hacer vigilancia a la obra, porque él mismo es el encargado de ejecutarla. Los concejales ejercen un control político en los territorios. Los concejales también podrían hacer un control a través de veedurías ciudadanas, obviamente que hagan parte de ellos y otras personas ciudadanos en esa veeduría. Pues el concejal ya tiene una figura clara que es el control político. Y el control político se puede manifestar a través de diferentes mecanismos. Parte de lo que hacen muchos concejales es utilizar a los ciudadanos para que sean los ciudadanos sus ojos en los municipios y sean los ciudadanos los que alerten sobre irregularidades en la ejecución de los recursos o sobre mala ejecución de obras, y ellos lo que hacen es a través de estas denuncias o de estas alertas que generan los ciudadanos ejercen su deber de control político para exigir a las autoridades que tomen acciones en tiempo real frente al tema, que es la ventaja del que ejerce control político, que vigila por las actuaciones adecuadas, desempeño de las actuaciones en tiempo real en el caso de los alcaldes. Doctor Fernando, ¿cuál es el rol del personero frente a las veedurías ciudadanas? El personero es el representante del Ministerio Público en cada uno de los municipios de Colombia. Y el Ministerio Público pues tiene la tarea más importante, y es velar por el respeto de los derechos humanos. Por ende, el personero es un aliado del veedor ciudadano, porque el personero es quien va a ser el garante de que efectivamente las autoridades brinden la información y atiendan y permitan el proceso de veeduría que el ciudadano tiene derecho a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si un ciudadano considera que la autoridad no le está permitiendo ejercer su derecho a hacer la veeduría por ser un derecho en sí mismo, él puede acudir al personero municipal para que él, en virtud de su cargo, pueda requerir autoría y le permita al ciudadano desempeñar su derecho de veeduría.
Adicionalmente, el personero, es el que tiene que también ayudar a que la autoridad pues respete los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en caso tal, digamos, que el veedor quiera hacer algún tipo de solicitud de información de manera anónima o reservada, el personero también comparte el Ministerio Público, es aquel que está llamado a requerir a las autoridades en nombre del ciudadano, pues conservando la identidad y el anonimato de los requerimientos cuando el ciudadano considera que su vida corre riesgo. Doctor Fernando, lastimosamente el tiempo es muy corto. ¿Qué mensaje usted le da a las veedurías ciudadanas que están conformadas y las que la ciudadanía quiera conformar? El mensaje es para todos los ciudadanos, y es que tienen un derecho que está establecido por la Constitución misma, y es a participar en la gestión de lo público. Y es un tema que hay que promover. Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en toda la gestión de lo público, no solamente para ejercer control y vigilancia, que es como principalmente la razón de ser de las veedurías. Tienen derecho a que las autoridades los involucren desde el primer momento, desde el levantamiento de línea de bases, desde la formulación de planes, programas y proyectos, en la ejecución de las políticas e incluso en el tema de control y vigilancia. El llamado es: confórmense como actores que son garantes de lo público, que hacen participación no solamente para juzgar la administración, que es completamente válido, sino también para aportar en la misma, para levantar líneas de base, para formular los planes y proyectos, de tal forma que puedan conocer de forma integral qué hacen las administraciones y exijan el derecho a participar en todas estas instancias. No se limiten al tema del control. Hagan lo que desde el primer momento, que si desde el primer momento garantizamos que la autoridad nos tome en cuenta como ciudadanos, muy seguramente las acciones de control van a ser menos sancionatorias y un poco más constructivas. Doctor Fernando, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Nuevamente a ustedes muchas gracias. Desde la función pública estamos atentos tanto a atender a ciudadanos como a servidores públicos que quieran ampliar la información que hoy brindamos acá. Nuestra razón de ser es precisamente promover que la ciudadanía participe en la gestión pública y que las entidades habilitemos espacios de participación ciudadana en la gestión serios, contundentes y cada vez más orientados a mejorar la relación del Estado con el ciudadano. Bueno, fue el doctor Fernando Augusto Segura Restrepo, director de Participación y Transparencia y Servicio Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública. Seguimos en Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Iniciamos con una de las secciones más escuchadas por los mandatarios públicos que siempre están diligentes a cumplir con sus obligaciones. En Responsabilidades de la Semana les recordamos qué tareas deben tener en cuenta los administradores públicos y ordenadores del gasto para la próxima semana. Así es, las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios y ordenadores del gasto para la semana entre el 5 y el 8 de julio son las siguientes. Señores alcaldes, señores gobernadores, debe darse estricto e inmediato cumplimiento a los postulados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Todas las entidades del departamento y del municipio debe tener publicada en la web institucional la información relacionada con su estructura organizacional, funciones, presupuesto general, directorio de sus funcionarios, escala salarial, marco normativo, resultados de todas sus auditorías, plan de compras, plan anticorrupción y atención al ciudadano. Además, los servicios y procedimientos y funcionamiento según los mínimos que establece esta ley de transparencia. Secretarios de Planeación, no olviden que las entidades territoriales deben informar al Departamento Nacional de Planeación en los 10 primeros días de cada mes acerca de la ejecución física y financiera de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Señores alcaldes, señores gobernadores, dado que el presupuesto no puede realizarse sin atender las necesidades de su población, es obligatorio implementar los presupuestos participativos para definir con las comunidades la programación de los recursos públicos. Es una tarea permanente fortalecer las distintas instancias de participación ciudadana como consejos, comités o foros de política sectorial o poblacional. Secretarios de Salud, recuerden que deben realizar los giros de recurso de esfuerzo propio a las EPS dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes por el monto definido en la liquidación mensual de los afiliados. Señores gerentes, señores alcaldes, recuerden que es falta disciplinaria no rendir cuentas de su gestión. Alcaldes y gobernadores, tengan presente que deben reportar a las cámaras de comercio de su jurisdicción los contratos que hayan sido adjudicados en ejecución y ya ejecutados, que hayan sido objeto de multas y sanciones contractuales que se encuentren
encuentren en firme. Señores representantes legales de entidades públicas, tengan siempre presente la obligación de publicar toda su contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Es una obligación traída en el decreto 1510 del 2013 en su artículo 19. No hacerlo puede ser investigado por la Procuraduría y por la Contraloría General de la República. Bueno, y como es acostumbrado, escuchemos una de las recomendaciones en gerencia pública para las entidades territoriales por parte del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría. Escuchémoslo. Señores gerentes, nuestra recomendación semanal en materia de gerencia pública tiene que ver con nuestra labor de planificación. Planificación en las entidades públicas que deberán incluir los siguientes aspectos. Miremoslos. Debe haber una definición de objetivos, un detalle de las estrategias para alcanzar esos objetivos, un planteamiento de tareas personalizadas, por tanto, una designación de responsables de cada una de ellas, una elaboración de mecanismos de control, por ejemplo, indicadores de gestión, una ejecución del plan y un monitoreo y posterior evaluación de los resultados. Muchas gracias, doctor Algarra, por este importante consejo gerencial. Ya escucharon, señores alcaldes, señores gobernadores y demás funcionarios públicos. Para que su gestión pública sea eficiente, tenga siempre en cuenta sus responsabilidades semanales. Usted conoce sus responsabilidades en Orden y Rectitud del programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público en la voz de nuestra amiga Fabiola Niño Pérez. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el excontralor departamental de Vichada, Miguel Antonio Caro Briceño, por presuntamente reconocer y pagar a los funcionarios de la Contraloría a su cargo salarios por encima de los establecidos por la Asamblea Departamental. Por posible incumplimiento de orden judicial, la Procuraduría citó a audiencia pública a Nubia Fontalvo Hernández, Contralora Distrital de Cartagena, Bolívar. Por irregularidades contractuales, la Procuraduría citó a audiencia pública a la exsecretaria de Transporte e Infraestructura de Santander. La Procuraduría formuló pliego de cargos por posibles irregularidades en la construcción de pozos profundos para el suministro de agua en Santa Marta, Magdalena. La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma que prohíbe a las personas con antecedentes penales o disciplinarios acceder a becas. Puede leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Radio Nacional de Colombia y retransmitido por las diferentes emisoras comunitarias y de interés público del país. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Hemos llegado a nuestra sección Que no le pase a usted, en la que los servidores públicos pueden escuchar casos sobre equivocaciones comunes en el ejercicio de la administración pública que les puede servir de ejemplo para poder evitar sanciones disciplinarias más adelante. Hoy tenemos un caso que nos trae María Lorena Cuellar, Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación. Escuchémosla con atención. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Este es un espacio para que el derecho disciplinario pueda cumplir con su finalidad preventiva y pedagógica. Voy a contarles un caso que generó sanción disciplinaria y que demuestra cuáles son las malas prácticas en materia de planeación de la gestión contractual del Estado. Un ordenador del gasto contrató la intervención de un espacio público como un parque, una plazoleta, pero no verificó de forma previa la necesidad de que se contara con los permisos para la intervención de dicha zona pública y con unas medidas de aislamiento y seguridad para dicha intervención, que obviamente no formaron parte del estudio de mercado correspondiente. Esto fue a final de una administración municipal para el empalme con la siguiente administración.
El resultado, pues además de la sanción disciplinaria impuesta al funcionario que ordenó el gasto y a quien elaboró o tenía la responsabilidad de elaborar los estudios previos de dicha contratación, es que el contrato finalmente no pudo ejecutarse porque habían una reserva especial por constituir patrimonio público dicha plazoleta y no podía ser intervenida con las especificaciones técnicas que se había contratado. Esto pues obedeció a que no se verificó esa condición de patrimonio público del espacio, que se debía contar con un permiso para la intervención y con unas condiciones de aislamiento y de seguridad específicas para dicha intervención. Así que además del resultado negativo de la sanción disciplinaria, pues la obra no se pudo concluir, el contrato debió ser terminado. Me imagino que debe cursar una demanda de ese contratista para que le paguen lo que se había pactado en el contrato como utilidad, y pues los funcionarios públicos involucrados, como el ordenador del gasto y el responsable de elaborar los estudios previos de la contratación, hoy no pueden ser funcionarios públicos porque existe una inhabilidad en su hoja de vida. Señor funcionario público, que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctora María Lorena, por este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar para no incurrir en faltas disciplinarias. Amables oyentes, recuerden que pueden volver a escuchar este y todos nuestros programas en YouTube en nuestra cuenta PGN, cuenta oficial, o simplemente digitando en el buscador las palabras orden y rectitud. O si lo prefieren, pueden visitarnos en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. Bueno, Fabiola, de esta manera culmina Orden y Rectitud, no sin antes saludar a los oyentes de la emisora Suba al Aire en la ciudad de Bogotá, la emisora La Calle, su red estéreo, y los oyentes de la emisora Ambiente FM Estéreo, ellos también en la ciudad de Bogotá. Y un saludo muy especial también a los oyentes de la emisora La Brújula en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Los oyentes de Canela Estéreo en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. Y los oyentes de Brillante Estéreo en el municipio de Barbosa, departamento de Antioquia, en su dial 88.4 en el FM. De esta manera culmina Orden y Rectitud. Agradecemos, amables oyentes, su sintonía y los esperamos la próxima semana en este programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia y las distintas emisoras comunitarias del país. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.